Hoy tengo el inmenso honor de presentar este acto con motivo del Día Internacional de la Mujer en el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. Un regalo de esos que te presenta la vida y que, al margen de los nervios, decides abrir sin pensar. Yo soy hija de las madres que hoy homenajeamos, nací en 1988 y he tenido la suerte de crecer en una sociedad en la que he considerado completamente normal que a los mismos esfuerzos y méritos podría aspirar a los mismos resultados. Aunque debo deciros que aún a día de hoy es necesario citarnos, bien en un acto como este o bien con un café entre manos, para encontrarnos en la senda del camino que un día iniciamos y no perder el ánimo y la fuerza de seguir caminando. Las siguientes generaciones aún necesitan escucharos, y no solo a las mujeres, también a los hombres que han vivido todos estos cambios. Nada puede cambiar si las palabras se quedan solo en el papel. Debemos esforzarnos en la educación y seguir en la concienciación de que como seres humanos todos debemos tener los mismos derechos, obligaciones y libertades. De nada sirve forzar una igualdad sin un convencimiento real y el compromiso de todos. Quiero dar la bienvenida a las premiadas en el día de hoy, autoridades, compañeros, amigos, a todos los que nos ven por streaming. A continuación, tiene la palabra nuestro querido decano, Alberto García Barrenechea. Bueno, buenos días a todos. La verdad que yo siempre me preparo papeles y luego me gusta mucho más improvisar porque me parece más cercano. En cualquier caso, mis primeras palabras, como siempre, de agradecimiento. De agradecimiento primero a Delia, a Carmen, a todos los miembros de mi Junta de Gobierno y a todo el personal del colegio por haber realizado este tan bonito acto. Y luego ya no puedo hablar de orgullo, no puedo hablar de honor, tengo que hablar de privilegio. Yo creo que hoy las personas que tenemos, a las que vamos a premiar, son un privilegio, no para nosotros, sino para toda la sociedad española. Personas con esa enjundia, con ese valor, y en aquellos momentos, porque luego es muy fácil extrapolar las cosas y llevarlas al día de hoy, pero había que ponerse en los zapatos de estas señoras que hoy nos acompañan y de todo el trabajo que hicieron para que hoy todos los que estemos aquí vivamos mucho más tranquilos, muchos más en paz y con mucha más seguridad jurídica. Lo he estado viendo en marzo de 1857 y luego el 8 de marzo de 1908, que fue la primera huelga de trabajadoras de una empresa textil, que fue, digamos, la raíz del Día de la Mujer. Tanto tiempo ha tenido que pasar para que sigamos luchando. Yo me considero un feminista además nada excluyente. Yo soy un feminista integrador. En mi casa está mi madre, mi mujer, mis dos hijas, con lo que yo estoy una franca minoría, en lo cual agradezco porque me hace la vida mucho más sencilla. Hablábamos que en 1975, hasta 1975, tuvimos que esperar para que la ONU instituyera el Día de la Mujer. El otro día oía unas declaraciones de que debería ser el Día de la Mujer cada día. Yo tanto creo que no es preciso, pero sí que creo necesario que sigamos al menos disfrutando de este día y poner a las mujeres en su justo valor. Sí quiero decir unas palabras frente a ese feminismo excluyente que creo que no nos ayuda a nosotros. El año pasado, en estas mismas, no fue este evento, fue en otro, pero lo dije también, hablaba de una pianista, de Emily, no sé si lo recordaréis los que estuviste, en el que esa mujer llegó a triunfar porque tuvo la colaboración, no la ayuda, la colaboración de los hombres. No entiendo un feminismo que tiene que luchar por la igualdad de géneros, y para la igualdad de géneros tenemos que estar los dos géneros en el mismo nivel. No hagamos un feminismo excluyente, como no lo hicieron estas mujeres a las que hoy premiamos por su valor y esfuerzo. El feminismo es una cuestión de los dos géneros. El día que deje de ser cuestión de los dos géneros, iremos hacia atrás. Entonces, hagámonos fuertes en ese feminismo integrador del hombre y la mujer y sigamos luchando cada día de hoy por nuestro futuro. En el mundo jurídico, no lo digo yo, pero es una evidencia que cada día hay muchas más mujeres que hombres. De hecho, hoy tengo el privilegio de ser el único hombre que va a hablar aquí, con lo que poco a poco nos van ganando un terreno que yo agradezco. Agradezco sinceramente que nos cojan ese terreno mujeres de esta cultura y esta preparación. Soledad, María Teresa, Ana María, Isabel, en nombre de Juana, como os decía antes, es un auténtico privilegio no daros el premio, sino teneros aquí con nosotros y que nos deis el testimonio que nos vais a dar ahora. Yo siempre lo digo que el colegio con sus premios suele ser muy exquisito. Yo voy a parafrasear al gobierno y me voy a felicitar por este premio,
Sin duda creo que es un éxito y la unanimidad que podemos encontrar en esta sala otorgando el premio que otorgamos hoy, cuando oigamos tus testimonios, no puede más que convertirse en aplausos fuertes, cariñosos y queridos. Muchas gracias por vuestra actividad todos estos años, por haber luchado por la Constitución, por ese artículo 14 que nos iguala a todos, que lo hicisteis viable y, como os digo, un honor. Termino, porque hoy yo debo tener un papel absolutamente secundario. Pero sí he recogido una frase que Jacques Trudeau, el que fue primer ministro de Canadá, en 2015 fue el primer ministro que tuvo por primera vez un gobierno de igualdad de género. 2015, no estamos tan lejos, 2015 fue la primera vez. Y tuvo una intervención en la ONU, la leo textual porque es una frase. Y lo dijo, y yo de verdad que la comparto claramente. Voy a decir alto y claro que soy feminista. No debería ser algo que genere una reacción, es simplemente que creo en la igualdad y creo en mujeres como vosotras y en vuestro trabajo. Muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho por este país. Gracias, Alberto, por tus palabras. A continuación, damos paso a un vídeo tráiler del largometraje documental realizado en 2011 con dirección y guión de Oliva Acosta y producido por Olivaba Producciones. La mujer, por ejemplo, no podía ejercer el comercio sin autorización del marido. No podía abrir una cuenta corriente. Voy a cobrar el salario, os estoy hablando del 1969, yo no podía cobrar sin autorización de una firma de mi marido. La mujer para la casa y dedicada pues a las tareas tradicionales, pues era un desperdicio, como decía yo, esto es un desperdicio, si hay mujeres inteligentísimas, preparadas, con ganas de aportar su inteligencia y su esfuerzo a este país. Que habría dificultades, pero que las venceríamos, porque en la calle se respiraba un anhelo de cambio. Y nos pedían libertad, y aplaudían, y nos pedían que lo cambiásemos y que entrásemos en la democracia. Y yo bajé aquellos escalones, no sé, me dio como una fuerza tan grande dentro de mí que digo, sí, vamos a luchar. Señorías, en este artículo que hemos votado afirmativamente, la mujer española adquiere por fin la plenitud de derechos. Estampamos nuestra firma al final de la Constitución. Es de las cosas de las que yo me siento más orgullosa cuando voy a este ejemplar que nos regalaron y allí está. Yo también quería expresar que estoy profundamente emocionada, ¿no? Emocionada, primero agradecida con todas nuestras constituyentes y emocionada, ¿por qué? Porque yo soy consciente de que somos fruto del trabajo y de la lucha que todas vosotras estuvisteis liderando en esos momentos muy difíciles, ¿no? Una frase de Michelle Bachelet que me gusta mucho, que ella dice que cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Pero cuando son muchas las mujeres que entran en política, lo que cambia es la política. Yo recomiendo a todas las mujeres que hay que dar todas las guerras, hay que pelear, hay que discutir, hay que convencer, pero no dejar pasar las cosas pensando que otra ocasión mejor vendrá, que segundas ocasiones a veces no existen. Se ha hecho mucho, hemos hecho lo que hemos podido y hay mucho por hacer. Y las mujeres lo tienen que hacer. Las mujeres tenemos que hacer la política porque la política es muy importante, demasiado importante para que la hagan solo los varones. Y si nosotros no la hacemos, nos la van a hacer por nosotras, que es lo que ha ocurrido hasta ahora.
Gracias a los técnicos por la proyección. Sin más dilación, le cedo la palabra a nuestra querida vicedecana, Carmen Jiménez Cardona. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a todos los presentes y, por supuesto, a todas las que hoy me acompañan en este estrado y a nuestras premiadas, por supuesto. Pero con carácter previo me van a permitir que les diga que al salir de este acto van a recibir todos ustedes un ejemplar de la revista que hemos editado de forma especial para este año 2024. Esta edición especial tiene por nombre Mujeres y Constitución Española de 1978. Y en agradecimiento a la colaboración de todas las grandes mujeres juristas que lo han hecho posible, creo que es de justicia relacionar en orden alfabético sus nombres y el artículo que han cedido para este proyecto. María Emilia Adán, decana nacional del Colegio de Registradores de España, se hace camino al andar. Gabriela Bravo San Estanislao, vicepresidenta segunda del Corts Valencianes, por el artículo La mayoría invisible. Ángeles Carmona Vergara, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, su artículo 8 de marzo. Marlene Steven Sanz, abogada y presidenta de Women in a Legal World, con el artículo Las mujeres y el ejercicio de la abogacía. Verónica Azcurra Ataide, secretaria coordinadora provincial de Madrid y del TSJ, con su artículo Avances en igualdad y próximos retos en el Cuerpo Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Ana María Ferrer García, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con su artículo Ni un paso atrás, ni para coger impulso. María Jesús Fraile Martín, secretaria de Gobierno de la Audiencia Nacional, con su artículo 8 de marzo, por todas nosotras. Eva María García Fernández, decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Girona y presidenta de la Comisión de Igualdad y Asistencia a Víctimas del Delito del Consejo General de Procuradores, por el sufragio femenino, primer gran precedente en igualdad. María Granizo Palomeque, procuradora y tesorera del Consejo General de Procuradores de España, por su artículo En el camino por la igualdad y la conciliación. Yolanda Ibarrola de la Fuente, senadora por Madrid, presidenta de la Comisión de Justicia, con su artículo Mujeres juristas que rompieron barreras. Almudena Lastra de Inés, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, por su artículo Avances en igualdad y próximos retos también en la carrera fiscal. Gloria Inés Leal Mora, procuradora y vicepresidenta de la Comisión de Igualdad, por su artículo Vota sí. Consuelo Madrigal Martínez Pereda, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, con su artículo en reconocimiento a los logros de las mujeres y a las mujeres de logros. Carmen Martín García Matos, viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, por su artículo Derechos conquistados en igualdad y próximos retos. Ana Belén Martínez Enguidanos, directora general del Consejo General de Procuradores de España y secretaria general de Women in a Legal World, por su artículo El poder de nuestro legado. Magdalena Suárez Ojeda, miembro del Consejo de Institutos de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, por su artículo 3 siglos de búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres. Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo de la Abogacía de España, por su artículo Por el despertar de una generación. María Pardillo Landeta, procuradora y vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, por su artículo Por en otros tiempos. Y Isabel Vinkel Sarce, abogada de familia y vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid, por su artículo Pioneras en igualdad, las mujeres constituyentes, a mi madre Juana. Pues precisamente con este último artículo creo que era de justicia, porque tengo que agradecer a todas ellas su colaboración, porque además creo que precisamente es un proyecto hecho con mucho sentimiento, pero además hemos conseguido precisamente que todas ellas pongan precisamente su sentimiento en todas y cada una de esas letras. Por tanto, solo tengo palabras de agradecimiento para ellas. Y bien, sin más trámite, comienzo. Vamos a ver, hoy venimos a hablar de historia y hacer justicia a quienes son parte de la historia de España. Lo cierto y lo seguro es que muchas veces olvidamos de dónde venimos y eso nos hace en alguna medida perder un poco la perspectiva de a dónde hemos llegado. Hoy a mí me van a permitir que sea optimista y que vea la botella medio llena, sobre todo porque con la preparación del acto de hoy he conseguido llegar a valorar todo lo que las mujeres hemos obtenido. Hemos de pensar que hace alrededor de unos 45 años
21 mujeres, un grupo de 27 mujeres parlamentarias, 21 diputadas y 6 senadoras, lucharon por la consecución de toda una serie de derechos para las mujeres, y ha sido la propia sociedad la que, con el devenir del tiempo, ha ido consiguiendo que se aproxime esa igualdad real a la igualdad legal. Aunque es cierto que todavía nos queda camino por recorrer. De ahí, insisto, el que creo que hemos conseguido mucho, pero todavía efectivamente tenemos que luchar por conseguir llegar a esa verdadera identidad entre la igualdad real y la igualdad legal. Por eso los testimonios de hoy nos vienen en el fondo a situar y nos van a permitir conocer la España de los años 70, cómo se trabajó precisamente por parte de todas estas mujeres para la consecución de derechos y los distintos frutos del esfuerzo de estas mujeres. Por eso hoy me precio en poder presentar a las mujeres que me acompañan en el día de hoy, y voy a comenzar por Encarnación Roca Trías, que, aunque no formaba parte de esas constituyentes, es una mujer que nos puede perfectamente hablar no solamente de aquellos años, sino efectivamente en qué medida las mujeres hemos podido avanzar, sobre todo desde un punto de vista legal. Y paso a presentarla. Licenciada en Derecho y doctora por la Universidad de Barcelona, llega a ser catedrática de Derecho Civil, siendo la primera mujer en obtener una cátedra en dicha materia en el año 1978. Magistrada del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil en el año 2005, siendo la primera mujer que accede al alto tribunal por el turno de juristas de reconocido prestigio y la primera mujer magistrada en la Sala de lo Civil. De hecho, sus sentencias en el campo de familia han establecido jurisprudencia, sobre todo en materia de igualdad de derechos y obligaciones entre sexos. Magistrada del Tribunal Constitucional, ejerciendo la vicepresidencia desde marzo de 2017 hasta noviembre del 2021, incluso llegó a ser presidenta unos días. Llegó a ser presidenta del tribunal unos días entre el 14 de marzo y el 22 de marzo de 2017, porque le habían caducado los cargos, ¿no?, a los presidentes y al vicepresidente. Bueno, desde el año 2021, es académica, la académica número 39 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, fue la primera mujer en acceder precisamente a la academia y es miembro numerario de la también Academia de Legislación y Jurisprudencia de Cataluña. Doctora honoris causa por la Universidad de Girona, son múltiples sus publicaciones y las distinciones, pero recientemente, en el año 2022, le fue concedido por Su Majestad el Rey la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Yo creo que sin más trámite, después de este apabullante currículum, que he resumido porque, vamos, o sea, era terrible, era tremendo cómo era ese currículum, yo simplemente, sin más trámite, quiero pues que nos cuentes. ¿El qué, perdón? Sí, sí, si prefieres hablar de pie, fenomenal. Buenos días y, en primer lugar, lo que tengo que hacer es agradecer al Colegio de Procuradores esta distinción, porque, bueno, aunque el currículum es el que es, pero yo lo único que siempre digo es que bueno, las mujeres y los hombres deben acceder a los puestos de responsabilidad por lo que dice, de acuerdo con lo que dice el artículo 103 de la Constitución, es decir, por los principios de mérito y capacidad. El Día de la Mujer, para mí, es un día triste. Y lo es porque los acontecimientos que se conmemoran lo son, pero y que abrieron la puerta a la reivindicación legítima del colectivo compuesto por más de la mitad de los ciudadanos del mundo, las mujeres. Si vamos a mirar, conmemoramos preferentemente sucesos tristes, pero es que lo que hace avanzar normalmente a la humanidad son sucesos tristes. Quiero empezar con un pensamiento que formulaba mi gran amiga Alegría Borràs Rodríguez, que quizá hoy no sería calificada como feminista por la mayoría de nosotros, pero que expresa
en una frase una absoluta realidad. Hay que pisar el territorio de los hombres como si fuera lo más normal del mundo. Y ella lo hizo así. Volviendo al principio de mérito y capacidad, el presidente actual del Tribunal Supremo, don Francisco Marín, dice que la única garantía de que los principios de mérito y capacidad realmente se cumplan son las oposiciones, es decir, un sistema objetivo. Y si tengo que agradecer algo, ha sido a las oposiciones a las que me presenté. Siempre he trabajado yo en el ámbito público, ahora en este momento estoy colaborando en un ámbito privado, pero no es mi tarea principal en toda mi vida. He trabajado en la universidad como catedrática, he trabajado en el Tribunal Supremo como magistrada en la Sala Primera y he trabajado en el Tribunal Constitucional como magistrada y al final de mi mandato como vicepresidente. Bueno, y entonces alguna gente se pregunta cuando ve un currículum así, esta señora debe tener una familia que la ha apoyado. Pues miren, no. Primero porque en mi familia no tenía nada que ver con el derecho, excepto mi bisabuelo, a quien yo conocí, pero ya le conocí de muy mayor, que precisamente era procurador de los tribunales. Pero en una época, finales del siglo XIX, en que no era necesario estudiar la carrera de Derecho. Solo había que inscribirse, pagar una fianza para la responsabilidad del procurador en los asuntos que se traía entre manos y actuar como tal. Mi bisabuelo, concretamente, el señor fue procurador representando al ajusticiado en el cumplimiento de la condena a muerte del que tiró la bomba en el Liceo. Pero mi bisabuelo no hablaba nunca de esto porque dijo que dejó a partir de aquel momento de ser procurador y solo se dedicó a ser procurador de personas, no ya de pobres reos. Pero yo tenía más una inclinación por las humanidades, que fue la auténtica vocación que he tenido en mi vida. Las humanidades en todo su amplio espectro. Estudié Derecho porque en aquella época hacíamos caso a la familia y yo tenía necesidad de una salida económica debido a la posición de mi familia y necesitaba estudiar. En aquel momento las humanidades eran una carrera de mujeres con muy poquitos hombres, que sí lo eran, existían y que eran buenísimos, pero no era demasiado amable con los hombres y lo era más que las mujeres. Por tanto, me hice caso de mi madre y de la madre asistente, en aquel momento se llamaba, que había en el colegio, y empecé Derecho. Mi historia no es nada interesante, es un aburrimiento de historia. Mis hobbies, ahora voy a ser un poco pedante, coinciden con lo que yo hubiera querido estudiar, que era humanidades. Yo quería estudiar latín, una cosa maravillosa, que te organiza el cerebro de una manera tan exacta como las matemáticas. Esto es así. Ahora ya, todo esto ya ni se tiene en cuenta, porque ya parece que decir que te gustaba el latín es que andabas un poco mal de la cabeza. Sin embargo, es verdad que el tiempo había evolucionado. Ya no tuve que disfrazarme de hombre como Concepción Arenal para poder estudiar Derecho. Es evidente. En mi curso éramos pocas mujeres, pero éramos las suficientes. Éramos unas 20 mujeres que nos hemos dedicado un poco a todo, desde procuradoras a agentes de la agencia de patentes y marcas,
abogadas en ejercicio, quizá las menos, las más funcionarias, pero bueno, ha habido un poco de todo. Y tampoco tuve que mantener, como hizo la pobre Pauline Viardot en el siglo XIX, un poliamor para hacer a través de otros las cosas que yo quería hacer. Es verdad que una persona, siempre hay una persona decisiva en tu vida, y la persona decisiva en tu vida fue mi maestro, Paco Fernández de Villavicencio, que me ofreció la posibilidad de quedarme en la universidad una vez me casé. Y entonces yo creo que en este momento y aquí, en este lugar y con esta ocasión, yo debo rendir un homenaje a aquellas personas que me han precedido en diferentes campos, como las juristas Clara Campoamor y Victoria Kent, que fueron las auténticas primeras académicas de la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Yo soy la primera de la época moderna, digamos, ¿no? Pero ellas, antes de la Guerra Civil, fueron también académicas de esta academia. Hay también otras mujeres, Ascensión Chiribella, primera mujer abogada en España en 1921, María Telo, a quien yo llegué a conocer en la Comisión de Codificación, Josefina Triguero, juez en el año 1977, María Jover Carrión, primera mujer juez de distrito en España en el año 72. Hay que recordar que hasta el año 1966, el año en que yo acabé la carrera y que me casé, estaba prohibido que las mujeres fueran jueces, porque esta prohibición significaba que una mujer debía tener sus sentimientos protegidos frente a determinadas actuaciones que el cumplimiento del deber haría ineludibles. El levantamiento de un cadáver, por ejemplo, ¿no? Consuelo Mendizábal Álvarez, primera mujer notaria en el año 42, y así hasta ahora, ¿no? Ellas nos han mostrado el camino, son nuestras predecesoras, estas sí que fueron valientes. Yo, bueno, pues mire, empecé a hacer lo que creía que debía hacer, y quiero citar en este momento a una historiadora feminista del arte, y así ya voy ligando con lo que realmente me gusta, Linda Nochlin, que en un artículo publicado en el año 71 razonaba sobre la cuestión de por qué no hay grandes artistas entre las mujeres. Y citando a Stuart Mill, Linda Nochlin dice que lo usual aparece como normal y añade que la sujeción de la mujer al hombre es una costumbre universal, de modo que cualquier separación de esa costumbre parece como no natural. Y aunque ella hablaba de las mujeres como pintoras, escultoras, músicos, etc., puede aceptarse su conclusión según la cual el desarrollo del artista en general y la calidad y la naturaleza del arte tienen lugar en una determinada situación social y son elementos de esa estructura social intermediados y determinados por instituciones sociales definidas. Ahora tenemos la posibilidad de cambiarlo. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado. Esto es básico. No es que seamos nosotras solas. Yo cuando empecé en la facultad tenía más problemas con los estudiantes que con mis compañeros, que no aceptaban los estudiantes tener a una señorita dándoles clases de derecho civil. Hace algún tiempo, de todos modos, que yo pienso que he tenido la suerte de ser mujer y de haber recibido una educación potente que me permitió emprender un camino en el que no quise que se diferenciara para nada mi condición de mujer en un mundo de hombres. Siempre he trabajado con hombres. Pero queda mucho camino por recorrer y pienso que los ejemplos personales no son significativos, porque excepciones las hay en todas partes. Yo siempre he pensado que quiero que no se me distinga para nada. También he dicho alguna vez que en este momento, año 2024, estoy empezando a percibir más problemas con las mujeres que se dedican al derecho que no los percibía
en el año 1968, que fue cuando empecé mi carrera en la universidad, y que esto debe absolutamente corregirse. Las mujeres no somos una excepción. Debemos pisar, como decía Alegría Borràs, pisar el mundo de los hombres con la misma fuerza, quizá más que la que tienen nuestros compañeros. Muchas gracias por el premio y me siento abrumada porque yo veo que seguramente en este momento puedo ser considerada un ejemplo. Pues miren, el ejemplo es trabajar, trabajar, trabajar y no dejarse pisar, como decía Alegría Borràs. Muchísimas gracias a todas y al colegio por vuestra distinción. Muchas gracias, Encarnación, y efectivamente, de lo que se trata es de trabajar y trabajar y no dejarse pisar. Efectivamente, no se puede decir mejor. Nuestra segunda invitada de hoy es Isabel Winkels Arce. Es abogada experta en Derecho de Familia y Sucesiones, socia directora de Winkels Abogados, fundado en 1995, fundadora de la plataforma Familia y Derecho y de la sección de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de Madrid, Colegio de la Abogacía, profesora de máster, árbitro y autora de múltiples publicaciones y actualmente ostenta el cargo de vicedecana del Colegio de Abogados. Bien, pero hoy ella no nos acompaña aquí por su condición, aunque sí, porque la verdad es que la tengo un profundo cariño, Isabel, pero ya no solo por eso. Nos acompaña porque ella es hija de una constituyente, de Juana Arce Molina. Juana Arce nació en Albacete en 1935, vivía en Madrid, casada, con 3 hijos. Se incorporó a la actividad política como senadora en la legislatura constituyente. Ella era licenciada en Filosofía y Letras y en Filología Inglesa y se dedicaba a la enseñanza de idiomas. Creo que fue así como conoció a tu padre, ¿verdad? Enseñando alemán, precisamente. Bien, mujer inquieta y preocupada por los problemas sociales, eso fue lo que le hizo realmente meterse en política. Vivió las dificultades propias de ser mujer y algunas de esas dificultades yo las he conocido gracias a una persona que hoy nos acompaña, Magis Iglesias, y su libro. Fuimos nosotras las primeras parlamentarias y solamente me van a permitir, porque precisamente en relación a Juana Arce, primero, dos anécdotas. Está claro que Juana Arce era una mujer con carácter, porque ella se recorrió la península y en concreto Castilla-La Mancha para llegar a ser senadora por Albacete, y ella se presentaba en los bares de los pueblos y ella misma decía: yo entraba al bar del pueblo, abarrotado de hombres, daba una palmada y decía: vamos a hacer un paréntesis en el truque, a ver si nos enteramos de algo más. Es decir, lo que está claro es que era una mujer que en aquel momento estaba dispuesta efectivamente a terminar con las distintas barreras. Y no me puedo resistir para leer una simple cosa en la cual yo sé que tu padre acompañaba muchas veces a tu madre, sobre todo los fines de semana. Entonces, en cierta ocasión, un compañero de partido, en ese momento de la UCD, él le pregunta a tu padre cómo le va a Juana. Y tu padre le contesta que muy bien, pero ya veremos cómo salen las elecciones. Entonces, el hombre le contestó: no te preocupes, hombre, porque llamándose Arce y siendo la primera de la lista, siempre va a haber algún despistado que ponga una cruz en su nombre. Bien, pues qué casualidad. Juana Arce se presentó a aquellas elecciones, obtuvo más votos que nadie, la votaron más de 72.000 personas frente a la UCD, que en aquella circunscripción solamente obtuvo 64.000 sufragios. Por tanto, sin más trámite, creo que tengo que presentar a través de su hija a una mujer de carácter y que, por supuesto, que influyó y mucho, como todas las demás, precisamente en que hoy tengamos en su caso una Constitución y en su caso una posible igualdad real. Gracias, Isabel. Vaya presentación que has hecho de mi madre amiga. Pues lo primero, muchísimas gracias por contar con mi madre, representada por mí. Yo aquí estoy exclusivamente como hija de...
y de alguien el otro día decía mi hija, a mi madre no hay cosa que más le guste hablar de su madre, y es verdad, o sea, estoy orgullosísima de mi madre, nos ha marcado absolutamente a todos, a mí en concreto, pues mi vida no sería la que es en absoluto si no llega a ser por ella y ese referente, porque claro, hay que pensar lo que era Albacete, años 40, una niña pequeñita en la posguerra, donde además la tradición era, pues, ¿qué hacían las niñas? Ir al colegio y cuando terminaba la etapa del colegio, cocina, costura y ya está. Pero la jefa tenía unas cualidades poco ordinarias. Fue además la coincidencia de que al terminar la guerra ella era la pequeña, pero en bloque con sus dos hermanos mayores, se llevaban un año, y cuando retomaron el colegio fueron los tres juntos, con lo cual ella empezó al colegio, niños y niñas separados, por supuesto, pero iba al colegio y volvía con sus hermanos. Y con una cabeza, mi madre brillante, terminó el colegio y muy al contrario de lo que decía Encarna, que se hacía lo que decían las familias, lo que mi madre tenía previsto era hacer costura y cocina y esperar a casarse. Mi madre no, mi madre consiguió, pues por una serie de circunstancias, gracias a su hermano mayor, hacer el bachillerato con sus hermanos. Mi abuela se hacía cruces, pero dijo, bueno, pues iba con sus hermanos, que haga el bachillerato. Pero es que terminó el bachillerato y uno de sus profesores, mi madre tenía una mente matemática bárbara, y uno de sus profesores se cruzó con mi abuelo y le dijo, ¿por qué no va Juan a la universidad? Sus dos hermanos mayores iban, pues uno a ingeniería y otro a farmacia. Mi madre le hubiera encantado ir a farmacia y con mi padre consiguió convencer a mi abuela de que, bueno, que fuera a la universidad, pero en vez de farmacia, que estaba en Granada o en Madrid, pues que fuera a Murcia, donde había filosofía y letras, y por eso estudió filosofía y letras, no por otra cosa. Pero también en contra de lo que hubiera sido su carrera habitual, ni lo que fue desde luego la vida de sus hermanas mayores, ni de lo que fueron todas sus amigas. Había dos mujeres que fueron a estudiar de Albacete en aquella época. Mi madre, una mujer muy creyente, sigue teniendo hoy en día una enorme fe y con una vocación de ayuda tremenda, muy consciente de lo afortunada que era. Colaboraba en un montón de parroquias, en un montón de centros, enseñaba a leer, a escribir y era muy consciente de las desigualdades que había. Siempre tuvo una enorme conciencia social y sobre todo de mujeres respecto de hombres. Y esa inquietud es la que bueno, motivó su vida, la motivó, pues se fue a Inglaterra, volvió a Inglaterra, empezó a trabajar en Madrid, siempre con esa labor social y además viviendo esas desigualdades como en la época del 1958, que eso lo vivió ella, hasta la reforma de Mercedes Formica, que fue otra de las grandes mujeres que consiguió una reforma que la mujer que quería separarse de su marido, aunque éste fuera un gran maltratador, tenía que perder la custodia de sus hijos o pelegis y o volvía a casa de sus padres o a un convento. Y eso era hasta el año 58, y eso lo vivisteis todas, hasta esa reforma de 1958, y lo vivió ella. Mi madre vivió cuando se casó con mi padre, que efectivamente era alumno suyo en la academia, se casó con un alumno y mi padre se enamoró de su profe. Y siguen, celebramos ahora en febrero sus 61 años casados, ojo al dato. Y mi madre vivió cuando se casó con mi padre, como perdió la nacionalidad española por casarse con un extranjero. Y estuvo apátrida hasta que la embajada alemana le hizo una ceremonia. Como cuando en un cambio de trabajo pues tuvo que abrir otra cuenta corriente para cobrar su nómina, como decías tú, mi padre tuvo que firmar. O una herencia de una tía suya que recibió que mi padre tuvo que autorizar. Era así la vida y ella era consciente de que eso no estaba bien. Muere Franco, la situación de incertidumbre que todos sabíamos la que era, qué podía pasar, y en aquel momento pues la invitan a formar parte de unas listas en el Senado, en su Albacete, y dijo que sí, si yo puedo hacer algo, voy. Y era bueno esas imágenes impactantes. Yo recuerdo los fines de semana nos llevaba mi padre, que hacía entonces de amo de casa, era un tío de lo más, los dos hemos tenido un ejemplo de igualdad en casa absolutamente sensacional, y mi padre nos llevaba a los niños a Albacete a ver a mi madre en los mítines, y yo recuerdo eso de verla así, de esas cosas que te sientes como pequeñita y muy impactada, porque era absolutamente infrecuente ver esa escena. Entró en el Senado y efectivamente, pues en el Senado contribuyó a hacer la Constitución, como hicisteis todas vosotras,
que fue esa época fantástica de lucha, de reivindicación y de además hacerse oír y de hacerse respetar, porque era así. Era una mayoría abrumadora, 600 y pico parlamentarios en total y 27 mujeres, un 4, algo %, que era mínimo, pero os hicisteis escuchar, y ella también. Luego fue al Congreso en la siguiente legislatura, fue diputado, 23F, la noche del secuestro. Eso da para otra historia. En fin, siempre vivió aquella época, dejó después ya la política, siguió trabajando como ha hecho siempre. Y yo lo que a mí me queda de mi madre, como ha dicho Carmen, yo soy abogada de familia, y veo que hay una tremenda interrelación entre igualdad y derecho de familia, porque la igualdad se gesta en la familia. Si en la propia familia uno no tiene ejemplos de paridad entre sus padres, no ve cómo los padres se apoyan, se ayudan entre ellos, se reparten las tareas de crianza y tienen una relación de respeto y de paridad entre ellos, la desigualdad viene de la propia cuna. Y si tienes una madre que está en una posición más baja, desde luego sin derechos, ahora evidentemente los derechos son todos iguales. La legislación ha eliminado cualquier vestigio de desigualdad legal, aunque sigue existiendo desigualdad real. Me voy simplemente a la Comisión General de Codificación, que me enteré el otro día que de 43 erais solo 6 mujeres, Encarna. Me quedé Consuelo Madrigal, tú y otras 4. Fue una cosa, vamos. Pero bueno, poco a poco, efectivamente se va llegando a alcanzar esa paridad, pero se tiene que gestar desde las familias. Y una de mis reivindicaciones, siempre, y lo digo cada vez que doy clase, cada vez que tengo ocasión, en la última cumbre de mujeres juristas lo decíamos, es promover que todos y todas que estamos aquí promovamos la independencia económica de las niñas. Que a las niñas no tengan opción, como en aquel momento le pasaba a mi madre, decir tú pues a costura, cocina y casada. No. Formarte en la universidad, en una FP, en lo que quieras. Formarte y trabajar y tu independencia económica, porque los que nos dedicamos a familia vemos en los procedimientos y en las negociaciones que cuando además de negociar o de tener que pleitear por la custodia o la liquidación de gananciales, partimos de una desigualdad vital, de una mujer que no tiene ingresos y que además de luchar por esa custodia necesita una compensatoria, necesitan que le paguen una pensión que a veces tiene hasta que mendigar para llegar a final de mes. Esa desigualdad se arrastra, se sigue arrastrando vitalmente por parte de quien la sufre, pero es que la viven los hijos. Y eso no es bueno. La igualdad tiene que ser parte de la independencia económica y financiera. Y no debería ni de existir esa opción de decir, tú no trabajas, quédate en casa, te ocupas de los niños que ya me ocupo yo. Porque todos sabemos que las palabras se las lleva el viento. Y los problemas nos los encontramos luego con unas desigualdades terribles, con unos dramas vitales que los vemos en los despachos y los vemos en los juzgados y que realmente con esa formación y con ese espíritu desde el principio de que no debería existir esa opción de no trabajar, de no tener tu independencia económica, que a partir de ahí es cuando iremos arrastrando esa igualdad. Con formación en perspectiva histórica de género, formación de dónde venimos y formación en independencia, en que cada uno pueda desarrollar su potencial y que no existan esos desequilibrios y que nuestros hijos lo vean desde casa. Es lo que les puedo trasladar, agradecida enormemente por este reconocimiento a mi madre que me ocuparé de trasladarle y encantada. Muchas gracias. Isabel, eres digna heredera de tu madre, luchadora hasta el final, está claro. Bien, y por último, me enorgullezco de poder presentar hoy a Soledad Becerril Bustamante, licenciada en Filosofía y Letras, especializada en Filología Inglesa, profesora en la Universidad de Sevilla, fue elegida diputada en las elecciones generales de 1977, primera legislatura por la UCD. En la cuarta y quinta y sexta legislatura fue elegida diputada en las filas del PP. Leopoldo Calvo Sotelo la nombró ministra de Cultura, creo que sin dar muchas opciones a que pudiera decir que no, o eso dicen por ahí, ¿vale? Siendo la primera mujer que accedía al Consejo de Ministros desde la Segunda República, cuando lo fueron Federica Monseni y en el exilio la republicana Victoria Kent. Permaneció en el cargo hasta 1982. Alcaldesa de Sevilla, desde 1995 a 1999, siendo la primera y la única mujer en ocupar este cargo hasta la fecha.
En 2004 fue elegida senadora por la provincia de Sevilla y en 2008 diputada por la circunscripción electoral también de Sevilla. En junio del 2021 fue designada para el cargo de defensora del pueblo, siendo la primera y única mujer elegida para este puesto. Poseedora de gran número de distinciones por su amplia y fructífera labor profesional, entre las que hay que destacar la de Dama de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y la de la Gran Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana. Decía una colaboradora de Soledad, Beatriz Rodríguez Salmones, que para Soledad Becerril lo que cuenta no es haber sido la primera, sino su batalla para no ser la única. Al escribir, además, su biografía, Años de Soledad, dedicó el libro a los jóvenes que valoren, para que ellos valoren cómo ha llegado un Estado democrático y de derecho. Gracias, Soledad, por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias, por favor. Muchas gracias a ti. Gracias, por favor. ¿Quieres hacerlo de pie? Vale, fenomenal. Decano del Colegio de Procuradores de Madrid, vicedecana del Colegio de Procuradores de Madrid, presidente del Consejo General de Procuradores, me alegra mucho de volver a verle esta mañana, ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Isabel, hija de Juana Arce, a quien enviamos un cariñoso recuerdo y saludo, diputadas, Ana María, María Teresa, señoras y señores. Ante todo, agradezco al Colegio de Procuradores el premio a las mujeres constituyentes, de las que ya se ha hablado bastante de ellas y bien. Y me permito yo hacerlo también en nombre de todas, porque estoy segura que este reconocimiento es agradecido y muy bien recibido por todas las constituyentes, por sus familiares, como acabamos de escuchar, de aquellas 21, también se ha dicho, diputadas y 6 senadoras de la legislatura 1977-1979. Estas cifras, estos datos, hablan por sí solas de las circunstancias, posibilidades, dificultades, situaciones, costumbres, usos para las mujeres y de la mayoría de las mujeres en España en aquellos momentos. Dificultades también, en general, para actividades, para ejercer determinadas profesiones o la inmensa mayoría de las profesiones. Yo me atrevo a decir que todas las que participamos en aquella legislatura lo hicimos con afán de servir a la nación, de coadyuvar en un proceso de transición que resultaría un éxito, uno de los momentos, una de las etapas, de acuerdo con grandes historiadores españoles y no españoles, una de las grandes etapas de la historia de España, y que resultó un éxito esa transición. Y produjo un enorme cambio en España y para España. Creo que cada una de nosotras trabajó durante la etapa constituyente en el campo, en el área, en la comisión que consideró oportuna, sin coacciones de ningún tipo ni limitaciones de ningún tipo. Pero eso sí, éramos bien pocas. Y creo que todas celebramos con alegría la aprobación de la Constitución que suponía alcanzar el Estado social y democrático de derecho. Y no podemos dejar de mencionar, yo no puedo dejar de mencionar, como se ha dicho también, este artículo 14 que nos iguala a todas ante la ley, con hombres y mujeres sin discriminación alguna por raza, sexo,
situación política, ideas políticas o religiosas. El cambio social que ha habido en la sociedad española a lo largo de estas décadas ha sido inmenso. Y eso lo saben muchísimas de las personas aquí presentes, más jóvenes, desde luego más jóvenes que yo, y lo saben nuestras hijas o gentes, personas jóvenes que están en facultades o que están trabajando a lo largo y a lo ancho de España. El cambio ha sido enorme a lo largo de estas décadas. Seguramente se puede afirmar que en ese ámbito social, que en el campo social, el hecho del cambio de la mujer, de la condición y del tratamiento y de las posibilidades de la mujer es el mayor cambio que se ha producido a lo largo de estos 44 años de historia. Pero no podemos olvidar, también se ha mencionado aquí, a aquellas personas que nos precedieron en otros momentos, en otros tiempos. Clara Campoamor, que fue una gran luchadora, Victoria Kent, Margarita Nelken, Federica Montseny. Yo recibí, cuando fui nombrada ministra, recibí una afectuosa carta de Federica, que tenía una ideología y grupo político bien distinto al mío, pero una carta verdaderamente afable y deseándome lo mejor. Ella estaba en el exilio y aquello no lo olvido. Y tantas otras mujeres que en campos como la literatura, las artes, por ejemplo, ha habido hace poco en el Museo Thyssen una exposición denominada Maestras, interesantísima, sobre mujeres pintoras que además de la belleza de sus cuadros sí han mostrado qué pintaban las mujeres a lo largo de la historia. Aparte del estudio pictórico de la exposición, se podían deducir cuestiones sociológicas, qué pintaban las mujeres, qué han pintado hasta tiempos muy recientes las mujeres. Y han destacado las mujeres, Magis, la escritora Magis Iglesias lo sabe muy bien, ha escrito ella sobre las constituyentes y sobre otras mujeres más. Y actualmente, hace no mucho, Julia Navarro ha escrito un libro en el año 23 interesante que se llama Una historia compartida, que es muy revelador de los caminos y de las brechas y de esas luchas que desde la antigüedad hasta nuestros días han abierto las mujeres, han llevado a cabo las mujeres en diversos campos, como decía, las artes, la filosofía, la medicina, la educación, el derecho, que abrieron caminos para que la mujer alcanzara el reconocimiento merecido y los derechos también mencionados. Hasta llegar unas cuantas, no equiparable en número al de los hombres, pero hasta llegar unas cuantas a la cúspide, a premios Nobel. Yo les agradezco mucho a todos ustedes, naturalmente, su presencia. Agradezco mucho al colegio su atención y le doy las gracias por este reconocimiento que es a todas nosotras. Yo creo que hicimos lo que pudimos, lo que supimos y lo que el corazón y la razón y la mente nos pedía. La Constitución de la Reconciliación, la Constitución de la Concordia. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, un honor escuchar estos testimonios y las nuevas generaciones necesitamos todavía escucharos y escuchar vuestro sentir y entender de dónde venimos. Bueno, pues ahora, a continuación, subirá al estrado la vicepresidenta de nuestra Comisión de Igualdad,
Gloria Leal, que procederá a la presentación del premio Eulalia Ruiz de Clavijo. Gloria. Y a todos, ya lo hemos repetido durante toda la mañana, hace apenas 3 meses celebramos el 45 años de nuestra Constitución y, por ende, el de nuestro artículo 14, que es el que reconoció la igualdad legal de hombres y mujeres en España. 45 años más tarde, si bien aún no hemos alcanzado la igualdad real, nosotros podemos considerarnos, como escuché decir hace unos días a la filósofa Amelia Valcárcel, unos privilegiados. Si nos comparamos con muchos de los países del mundo en la actualidad, véase por ejemplo Afganistán. Y este logro sí se lo debemos en parte al trabajo colectivo realizado hace 45 años por estas 27 mujeres que contribuyeron con su lucha a la reforma política y jurídica en nuestro país y a quienes nuestro colegio quiere reconocer con este año 2024 con la concesión del premio Eulalia Ruiz de Clavijo. Y así, el pasado día 13 de febrero, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid acordó por unanimidad otorgar el premio Eulalia Ruiz de Clavijo del año 2024 a las mujeres constituyentes, 21 diputadas y 6 senadoras, que formaron parte de la legislatura constituyente que se desarrolló entre los años 1977 y 1979 por su gran labor que realizaron en representación del pueblo español y en especial por su lucha para la obtención de la igualdad de hombres y mujeres, siendo las precursoras de un cambio político y social en España que ha permitido que todas las mujeres sean ciudadanas con plenos derechos. Este reconocimiento les hace además merecedoras a todas ellas del título de Madres de la Constitución, aun a pesar de la distinta labor realizada en el tiempo por unas y por otras. Las homenajeadas son Belén Landúburu, Soledad Becerril, María Dolores Cabel, Ana María Ruiz Tagle, Esther Tellado, Nora Inés Vilariño, María Dolores Pelayo, Carlota Bustelo, María Izquierdo, Mercedes Moll, María Teresa Revilla, Inmaculada Sabater, Juana Arce, Elena María Moreno, Dolores Blanca Morenas, Palmira Pla, Dolores Ibarrubi, Marta Ángela Mata, Pilar Bravo, María Victoria Fernández de España, Carmen García Bloise, María Rubiés, Virtudes Castro, Rosina Lajo, Amelia Miranzo, Gloria Bengé y Asunción Cruáñez. Y me cabe añadir de todas ellas únicamente, pues para terminar y para cerrar este homenaje, las palabras que en su día dijo la premio Nobel Rita Levi Montalcini: las mujeres que han cambiado el mundo no han necesitado nunca mostrar otra cosa que su inteligencia. En el día de hoy contamos con la presencia de 3 de ellas, Soledad Becerril, María Teresa Revilla y Ana María Ruiz Tagle, que van a recoger personalmente el premio, y con la de Isabel Winkels, que recogerá el premio en nombre de su madre, Juana Arce Molina. Entregan los premios el decano, Alberto García Barrenechea, y nuestra vicedecana, Carmen Jiménez Cardona. Y se va a entregar el premio en primer lugar a Soledad Becerril. Muchas gracias. Y esto lo dejaremos en el Congreso. Que dejaré esto lo dejaré. Estaba diciendo que al decano que dejaré este documento, esta placa, este recuerdo, lo dejaré depositado en el Congreso de los Diputados, porque es a todas las mujeres constituyentes, no es personal, ni mucho menos, es a todas, y yo creo que donde está mejor es en el Congreso o en el Senado.
A continuación, que suba María Teresa Revilla. Y le entrega el premio a la vicedecana, Carmen Jiménez Cardona. Enhorabuena. Enhorabuena. ¿Eh? Le damos la vuelta al premio. Exacto. Espere que pesa un poco. Pesa un poco. Exacto. Entonces, pero es una preciosidad. Exacto. Venga. Quería dar las gracias, por supuesto. No me lo imaginaba. Yo no, quiero recordar aquellos tiempos y sé que lo hice todo lo mejor que pude. Y todo lo que pude, muchas enmiendas, mucho trabajo y siempre portándome para que se diera cuenta el resto del país de lo que era la democracia, que en España llevábamos muchos retrasos respecto a Europa, no sabíamos nada de nada, por eso nos está costando ahora tanto trabajo. Pero ese fue mi esfuerzo y lo conseguí. Y precisamente por creer en la democracia dejé de estar a la política, precisamente. Yo llegué a la legislatura del 82 porque yo en la 81 era presidente de la comisión de... Solo voy a contar, es una anécdota y es muy breve. Era presidente de la comisión de cultura. Por lo tanto, en las reuniones que hacía la comisión, pues en las reuniones que hacíamos en la comisión, como ven, estoy muy poco acostumbrada a hablar hacia el exterior. Pues, como les digo, en esa reunión, cuando se reunía la comisión, entonces hubo cambio de ministro también y me pidió el nuevo ministro que podía asistir a la próxima reunión de la Comisión de Cultura. Yo le dije que encantada y se celebró la reunión, pero cuando yo llegué a sentarme a la mesa ya estaba, naturalmente, el ministro le puse a mi derecha y sin darme tiempo a que yo colocara mis papeles ni nada, el señor ministro se puso a hablar por su cuenta, saludando a la comisión. Y claro, yo entonces ya les digo que era muy pija en cuanto demócrata, procuraba hacer todas las cosas con arreglo a mi criterio de demócrata, que tampoco yo es que... Bueno, entonces me armé de valor, porque yo entonces me recuerdo aquello que yo a mí misma me daba valor. Venga, Maritel. Entonces me volví y le dije: señor ministro, le ruego que se calle, yo no le he dado la palabra. Todavía recuerdo el horror de las miradas de los miembros de la comisión. Tremendo, pero claro, yo pensaba, yo soy el legislativo, este señor es el ejecutivo. Esto hay que saberlo, la separación de poderes es elemental en una democracia. Yo no puedo pasar por aquí. Es esto de que yo venga a reunir a mi comisión a la que presido y que me tomen la palabra y empiecen a hablar, por muy ministro que sea, perdónenme, yo era mi criterio de entonces. Se acabó la política, no me voy. Duré de presidenta de la Comisión de Cultura, yo creo que ni acabé el mes. En las próximas elecciones nadie contó conmigo. Una anécdota, ya llamémosla democrática. Les quedo muy agradecidos por todo, por su amabilidad, por su ayuda, por su sonrisa. Son ustedes muy gentiles y, naturalmente, a todas las personas, bueno, a la vicepresidenta, al decano, tu nombre me has llamado la atención de una manera tremenda. Pero tenés que comprender si no nos hemos visto. Encarna Roca. Encarna Roca, María Teresa Revilla. Así que a todos, muchísimas gracias. Te acompaño. A continuación, nuestra vicedecana, Carmen, entrega el premio a Isabel Winkels, que lo recoge en nombre de su madre. No, ya, tú me lo pasas para que te lo entregue, ¿vale?
Venga, Muchas gracias. En nombre de mi madre, como habéis visto, tenían todas un carácter, que eran pocas, pero se las escuchaba. Las que quieren. Muy bien. Y por último, que suba al estrado Ana María Ruiz Tagle, que le van a entregar el premio nuestro decano, y que a continuación tomará la palabra para hablar en representación de todas ellas. Contenta estoy, ¿eh? Me he traído hoy unas palabritas muy cortas, escritas, porque yo creo que este acto merece, ¿no?, esa solemnidad y el cariño que se está produciendo hoy aquí. Yo quiero, en primer lugar, unas palabras a este galardón que recibimos, las constituyentes. Vaya por delante, como os decía, nuestro agradecimiento al ilustre Colegio de Procuradores de Madrid por otorgarnos tan generosamente este preciado galardón. Galardón que nos honra, pero yo también quería especialmente todo el Colegio de Procuradores, pero también quiero agradecerlo y nombrarla aquí a la vicedecana, doña Carmen Jiménez Cardona, y también a nuestra querida Eulalia Ruiz de Clavijo. Pues como os decía, este galardón que nos honra a las que hace 45 años fuimos mujeres constituyentes y que no obstante el tiempo transcurrido aún seguimos manteniendo, la habéis comprobado recién ahora mismo, manteniendo viva es en la memoria nuestra contribución a la irrenunciable defensa de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Una igualdad que algunos olvidan, desconocen o de forma muy disimulada se oponen, pero que encuentra su reconocimiento constitucional en el párrafo segundo del artículo 9 de nuestra Carta Magna, cuando ella dice: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo, después haré un comentario de esto del individuo, pero lo que dice nuestra Constitución del individuo debiera de ser persona, pero por razón de un lenguaje de género, pero que yo creo que eso es castellano puro y es español puro. Y de los grupos que lo integran, que sean reales y efectivas. Remover, sigue diciendo este párrafo, los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos, también aquí podríamos decir de la ciudadanía, pero estas correcciones ya pues se irán haciendo, en la vida política, económica, cultural y social. Me he permitido hacer estas breves consideraciones gramaticales para poner de relieve, como en el artículo de un texto fundamental, y estamos entre juristas, sobre la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, el constituyente utiliza el masculino, individuo o ciudadano, como elemento definitorio de tan importante derecho. Explica bien a las claras los tiempos que corrían. Con esto decimos todo. Con todo, resulta justo decir que dicha declaración de principio ha servido al movimiento feminista en su conjunto para que la legislación española avanzara, lo que habéis hecho vosotras en este ejercicio que estáis haciendo de la abogacía y de la procuraduría, aunque no a la velocidad requerida, en el reconocimiento de aquellos derechos que sirvieron para dicha equiparación. En la misma medida,
cabría añadir que tampoco los avances conseguidos en nuestros días han sido fáciles de alcanzar. Hemos ido a Encarnación. Las razones que lo han impedido, ralentizando o obstaculizando, tienen más que ver con cierto machismo encubierto o el negacionismo de algunos que poco a poco se han ido abriendo camino al amparo de un impúdico populismo sustentado en la retórica de que ya está bien con tanto empoderamiento de las mujeres. Y para terminar, permitirme que diga, bueno, no en mi estilo, pero sí en esta tribuna, alto y claro, que nada ni nadie podrán impedir que la igualdad jurídica por la que ahora luchan las nuevas generaciones de mujeres, como este 8 de marzo nos ha demostrado en todo el mundo, se convierta en una hermosa realidad, más pronto que tarde, una hermosa realidad que con el tiempo se irá renovando y consolidando en la medida en que vaya cambiando la sociedad en que vivimos y con ella los derechos que los dichos cambios suponen, porque el derecho no es estático como lo sabemos aquí, que somos profesionales del derecho. El derecho va cambiando como va cambiando la vida misma cada día, sino que se convierta en un acicate para las nuevas generaciones y de mujeres que saben muy bien que la lucha por la igualdad continúa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues por último se va a proceder a la lectura del manifiesto por parte de la vocal segunda de nuestra Junta de Gobierno, María Pardillo. Hola a todos. Me voy a poner las gafas, pues no veo nada. Hoy es un día muy especial en que rendimos homenaje a las mujeres que vivieron en primera persona la legislatura constituyente, madres de la Constitución. Ellas, con sus diferentes opiniones y puntos de vista, aportaron una perspectiva distinta y participaron de forma activa en la redacción de la Constitución de 1978. El reconocimiento que les hacemos hoy es bien merecido, porque gracias a ellas hoy tenemos una serie de derechos que hace no muchos años eran impensables para las mujeres. Voy a leer este artículo porque nos hemos referido a él muchas veces, pero no lo hemos leído y me gusta mucho. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este es el tan nombrado artículo 14 de la Constitución española. Para mí, claro y contundente. Se ha avanzado mucho en estos 40 y tantos años, pero ¿cuántas veces presenciamos o tenemos conocimiento de que se sufre discriminación? ¿Qué significa ser iguales ante la ley? Para mí se resume en una frase muy sencilla: mismos derechos, mismas obligaciones, mismas oportunidades. Porque las mujeres no somos menos que nadie, ni queremos ser más. Si tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿por qué no vamos a tener las mismas oportunidades? Parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que seguir reivindicando en algunos sectores algo que está reconocido por la ley desde el año 1978. No tendríamos ni tan siquiera que apelar a ese artículo 14. No tendríamos que demostrar nada a nadie por el hecho de ser mujer. Si estamos al mismo nivel, con las mismas condiciones, ¿por qué no se nos respeta? Pues sí. Desgraciadamente, esto sigue pasándoles a algunas mujeres hoy en día. Pero yo creo que soy optimista, somos optimistas. Creo que desde nuestra posición privilegiada y como juristas, conocedores de las armas legales de las que disponemos, con el respaldo de las leyes, con la ayuda que nos brinda la justicia, debemos velar para que estas situaciones no se produzcan, acompañar a las personas que las sufran y con nuestros conocimientos tender la mano a los que lo necesiten. Sigamos avanzando, pues, juntos, tantos hombres como mujeres, para que pronto estas situaciones no sean más que un mal recuerdo.
Quizá nosotros a nuestros nietos le hablamos de esto de forma anecdótica. Por último, agradecerles su presencia y de nuevo hacer una mención muy especial para las mujeres ilustres que hoy han venido, las constituyentes que no han venido, para otras mujeres anónimas que, aun yendo en contra de lo establecido, lucharon por los derechos que hoy en día serán una realidad. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado y que disfrutéis del vino español que hay a continuación. Muchas gracias.